Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tutorial de sistemas dinámicos y vamos a continuar con los sistemas de ecuaciones en diferencias lineales formulado en el espacio de los estados. Entonces, vamos a ver la formulación general. Ahora vamos a tener un sistema dinámico, pero de varias ecuaciones. Entonces, para la formulación en el espacio de los estados significa que el sistema va a ser de primer orden y vamos a suponer que las ecuaciones son lineales. De primer orden significa que el vector del lado izquierdo estará en términos de k más 1 y el vector en el lado derecho estará en términos de k. Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, en este sistema, ya lo hemos puesto en el espacio de los estados, tenemos que una de las variables de estado, que vamos a denominar x1 en el instante k más 1, en el índice k más 1, va a ser igual a un coeficiente que en principio puede depender del índice, a1, 1 por k por x1 de k, más a1, 2 de k por x2 de k, más a u de n por xn de k, es decir, una combinación lineal de todas las variables de estado en el instante, en el índice anterior. ¿Vale? Dejemos v1 de momento. x2 de k1, pues lo que vamos a tener es lo mismo, un coeficiente que multiplica, que va a depender en general de k, por x1 de k, que es la primera variable de estado, más a sub 2 por x de k por a sub 2 de k por x2 de k y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos fácilmente, como se ve, un sistema, obviando v1, v2 y vn, que luego vamos a ver, tenemos un sistema de ecuaciones de primer orden porque el índice salta de la variable de estado. Aquí están solamente las x en términos de k más 1 y aquí están las x en términos de k. Luego es un sistema de primer orden y lineal. Y los coeficientes, como dependen de k, son variables en este caso. Bien, por tanto, el vector x de k es el vector de variables de estado. Vamos a tener un vector columna de 1 por n en términos matriciales, x1 de k, x sub 2 de k, x sub n de k, que es el vector de estado del sistema. Y vamos a tener una matriz que va a depender de k, a de k, va a depender en general de k. Veremos y nos fijaremos más adelante en la matriz A de K que no depende de K, los coeficientes no dependen de K, que serán sistemas de ecuaciones en diferencias lineales invariantes en el tiempo. Invariantes en el tiempo los coeficientes. Entonces, n por n será una matriz de n por n y por tanto tendríamos nuestro sistema libre formulado de esta forma: x de k, siendo x de k el vector que acabo de decir, vamos a ponerlo en amarillo, x de k va a ser igual, x de k va a ser igual a la matriz, a de k más 1, a de k más 1, a de k más 1 va a ser igual a la matriz a de k que multiplica a x de k. Entonces tenemos, bueno, no hace falta que lo dibuje, pero bueno, lo vamos a poner si queréis. x1, por ejemplo, para un de orden 2, xk más 1, x2k más 1, será igual a sub 1, 1 de k, a sub 1, 2 de k, a sub 2, 1 de k y a sub 2, 2 de k, multiplicado por x de 1 de k, x de 2 de k. Bien, este es el sistema libre o bien homogéneo. Entonces, si consideramos v1, v2, vn, ese va a ser el vector de 1 por n, que es el vector de fuerza o vector de forzamiento del sistema. Es decir, es
Aquí implícitamente vamos a tener unas variables de control, que puede hacer que el sistema vaya en un sentido, las variables tomen unos valores u otros. Aquí en principio ponemos v1, v2, vn, este vector se va a poder poner como un producto de matrices, pero eso ya lo veremos. Entonces nuestro sistema tiene una parte libre, autónoma, más una parte forzada. Bien, para ver el sistema completo, primero vamos a ver cómo se comporta la parte libre. Luego, la parte libre se va a comportar de esta forma. Esta formulación, antes de seguir, esta formulación en el espacio de los estados, cuando teníamos una ecuación en diferencias, toda ecuación en diferencias lineal se puede poner en forma de espacio de los estados, se puede poner de esta forma. Por ejemplo, si tenemos una ecuación en diferencias como esta, por ejemplo, cuando veíamos las ecuaciones en diferencias, veíamos una ecuación, por ejemplo, de orden 3, y de k más 3 más 4 y k más 2, por ejemplo, esta, más 5 de i de k más 1 más 2 de i de k, aquí tenemos una sola variable, ¿de acuerdo? Igual a 0, por ejemplo. Aquí tenemos una sola variable, que es i. Lo que pasa que es de orden 3. Bien, pues esto lo podemos pasar a un sistema en formulación de espacio de los estados. Formulación de espacio de los estados. ¿Qué significa eso? Pues que lo podemos poner de esta forma. Bien, pues ¿cómo? Pues en general, y para este caso en particular, podemos hacer un cambio de variable. Entonces x1 de k lo llamamos i de k. x2 de k lo llamamos i de k más 1, y x de 3 de k es igual a i k más 2. Lo que estamos haciendo es intentar poner esta simple ecuación en diferencias formulado según el recuadro amarillo, en un sistema de ecuaciones de orden 1 lineal. Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que podemos poner, y vemos, por tanto, que x de 1 de k más 1, va a ser x2 de k. Y vemos que x2 de k más 1 va a ser x3 de k. x2 de k más 1 sería i de k más 2, que es x3 de k, ¿no? x2 de k más 1 va a ser igual a x de 3 de k. Bien, pues podemos poner, sabiendo todo esto, podemos poner nuestro sistema de la siguiente forma. Lo podemos poner como nuestro vector de variables de estado, va a ser el siguiente. Va a ser x1 de k más 1, x2 de k más 1 y x3 de k más 1. Entonces tenemos esto. Va a ser igual a ¿qué? Pues a una matriz que siempre va a tener la misma forma. Si queréis, podéis pensar cuál es la forma general. Entonces aquí va a tener, en la primera fila, va a tener 0, 1, 0. La segunda fila va a tener 0, 0, 1. Y la tercera fila, perdón, va a tener en negativo los coeficientes empezando por la derecha. Menos 2, menos 5 y menos 4. Menos 2, menos 5 y menos 4. Esto multiplicado por x1 de k, x2 de k, x3 de k, vamos a tener, por tanto, esta expresión. Y este es nuestro sistema.
teniendo en cuenta todo el cambio de variable. Al final vamos a tener, cuando solucionemos el sistema o ver la evolución del sistema, ya sabemos que I de k es x de 1 de k. Es decir, vamos a tener aquí una solución, aquí vamos a tener una solución en k para x1, x2, x3. Ahora no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Entonces, tendremos una solución del vector de estado y sabemos que la primera componente es la variable que nos interesa. Por tanto, podemos resolver este sistema y, fijándonos en la solución de x de 1 de k más 1, bueno, en la solución de x1 de k, que vamos a tener una solución para k de todas, como acabo de decir, de todo el vector de estado, fijándonos en la primera, vamos a tener la solución de nuestra ecuación en diferencias. Nuestra ecuación en diferencias la podríamos haber resuelto a nuestra forma, como ya sabemos en este curso que hemos visto, ¿no? Y lo que hemos hecho es pasarlo al espacio de los estados y trabajar en el espacio de los estados. O sea que sistemas de cualquier orden, lineales de cualquier orden, se puede poner, ecuaciones de cualquier orden se pueden poner como un sistema formulado en el espacio de los estados. Bien, pues muy bien, pues vamos a borrar aquí un poco, vamos a borrar este ejemplo. Entonces vamos a intentar solucionar, es decir, a dónde tiende el sistema libre. Estamos en el sistema libre o en el sistema sin fuerza, es decir, no hemos introducido ninguna variable de control. No estamos intentando controlar el sistema. Vamos a ver cómo evoluciona el sistema en términos libres. Entonces, este es nuestro sistema. Entonces lo que queremos obtener es un x de k. Nosotros queremos obtener un x de k como solución para todo k que queramos. Es decir, que queremos tener una expresión de x de k del vector de estado para todo k. Esa sería nuestra solución. Bien, entonces, ¿cómo podemos ver esto? Pues esto, en principio, podríamos probar iterativamente. Entonces, para k igual a 0, que sería x0 más 1, tendríamos bueno, no voy a poner ya el k, puede depender o no puede depender a de k, ¿no? Luego vamos a simplificarlo y vamos a suponer que a ya no depende de k. Por x de 0. X de 2 es igual a por x de 1, que es igual, sustituyendo x1 por su valor, que es el de arriba, queda a cuadrado por x de 0. X de 3 es a por x de 2, es igual a cubo, sustituyendo este aquí abajo, a cubo por x de 0. De tal forma que si siguiendo tenemos nuestra regla general, que sería que x de k sería igual a la k elevado a k por x de 0. Esta sería nuestra solución. Estamos suponiendo que ya a no depende de k. Es decir, a no depende de k. Luego veremos en otros vídeos algún ejemplo con a que dependa de k. A no depende de k. Luego es un sistema con coeficientes constantes. O invariante en el tiempo, no el sistema, sino la matriz A, con coeficientes constantes. Entonces, esta sería la solución. Luego nuestra solución lo podemos poner aquí, que nuestra solución es x de k igual a elevado a k por x de 0. Muy bien, pues con esto se nos, en términos prácticos, se nos plantea el problema de calcular a elevado a k. Entonces, suponiendo que la matriz A es diagonalizable,
tenemos que los cálculos en la práctica van a ser mucho más fáciles. Si A es diagonalizable, A lo podríamos poner, la matriz A la podemos poner como una matriz M del mismo orden que A, por una matriz lambda que es del mismo orden que A, pero cuadrada, pero diagonal, por m-1, por m-1, donde lambda es una matriz de orden n por n, diagonal, y que tiene en su diagonal principal, tiene los autovalores de la matriz A. Y M es la matriz, n por n también, es la matriz de vectores columnas, que son los autovectores asociados a cada autovalor. Bien, aquí el problema es que en algunos casos no es diagonalizable. Aquí tendríamos que tener que la dimensión, para que sea diagonalizable, la dimensión del autovector, la dimensión del autovector, el subespacio asociado que genera, tiene que ser igual a la cardinalidad de cada autovector. Es decir, que podamos formar una base, la base correspondiente de autovectores. Es decir, linealmente independientes y que coincida con la dimensión del espacio. Entonces, si eso es así, tendremos, si podemos hacer eso, podemos poner A de esta forma. Entonces, vemos que A elevado a 2, por ejemplo, es A por A. Entonces, tenemos muy fácil M por lambda por m-1 por, cambiamos de color si queréis, M por lambda por m-1. ¿Y qué es lo que tenemos? Que m-1 con m se cancelan y lo que tenemos es que lo que nos queda es m por lambda cuadrado elevado por m-1. Y claro, elevar al cuadrado una diagonal es simplemente, una matriz diagonal es elevar al cuadrado los elementos de la diagonal principal. Luego es muy fácil. En general, para A sub k, tendremos que se nos van a cancelar todas las matrices en cada una de las k multiplicaciones y lo que va a sobrevivir va a ser la primera matriz modal del primer multiplicando multiplicado por el producto de los k multiplicandos, que será lambda elevado a k por m-1. Bien, pues esto sería muy fácil ya, muy fácil. Nuestra solución, por tanto, de nuestro sistema será igual a elevado a k, que va a ser m por lambda elevado a k por m-1 por x0. x0 es el vector de la variable de estado en el instante k igual a 0, es decir, las condiciones iniciales. Es un dato del ejercicio. Luego vamos a tener esta solución. La solución de nuestro sistema de ecuaciones en diferencias lineales para coeficientes constantes y en el espacio de los estados. Muy bien, pues vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a bajar hacia abajo. Vamos a bajar. Y entonces, antes de continuar, a ver, ¿hacia dónde va a ir el sistema? Partiendo de
de un x0, partiendo de un x0 arbitrario? Bueno, pues en principio pues depende de la matriz A y en principio pues bueno, no podríamos saberlo. Bueno, podríamos saberlo mediante esta expresión. Pero si si x0, x0 es un vector que, que es igual o guarda las proporciones, es decir, es un autovector, de la matriz A. Si es un autovector de la matriz A o un múltiplo de de ese autovector, lo que vamos a tener es que x de k va a alinearse, el vector de estado se va a alinear con ese vector correspondiente, y aumentarán las componentes o no, dependiendo del autovalor. Si el autovalor es mayor que 1, lo que vamos a tener es que x de k para k muy grande se va a hacer infinito, pero las componentes van a mantener la proporción correspondiente de x de 0, que es el vector, que es el autovector. Estoy diciendo si x de 0 es igual a un autovector que lo vamos a llamar e de i, por ejemplo. E de i, que es autovector de A. Si el autovector fuera menor que 1 en valor absoluto o en módulo, lo que tendríamos es que x de k tendería a 0, pero estaría alineado igualmente con el autovector. Si lambda es menor que 1, lo que vamos a tener es que en cada iteración esta matriz se va a hacer más pequeña y va a tender a 0. Y va a tender a 0 el sistema. La variable de estado va a tender a 0. Y si lambda, pero siempre alineado, hasta que llegue a 0, siempre alineado con el autovector. Y si lambda es igual a 1, es decir, si el autovalor es igual a 1, lo que vamos a tener es que se va a mantener el vector de la condición inicial de la variable de estado. Entonces, el teorema o la proposición que os acabo de decir se puede poner de la siguiente forma, ¿no? Podemos poner aquí la proposición, luego vamos a ver el ejemplo. Proposición, vamos a tener que si x0 es la condición inicial, ¿no? La condición inicial y coincide con un múltiplo de un autovector de A, entonces x de k, el vector de estado, se alinea con el autovector múltiplo de un autovector de A, por ejemplo e de i, lo podemos poner como e de i, con el autovector para todo k. Y será la evolución de x de k explosiva, es decir, que tiende a infinito, pero siempre alineada con ese autovector, si el autovalor asociado en valor absoluto en módulo es menor que 1. Perdón, mayor que 1. ¿Vale? Porque los elementos de la diagonal principal, conforme k aumenta, esto va a tender esos elementos van a tender a infinito, pero sin embargo va a estar alineado con esto. Entonces, si lambda es mayor que 1, es explosiva y tenderá a 0, bueno, vamos a ponerlo así, tenderá a 0, es decir, x de k tenderá a 0 para k grande,
cuando el autovalor asociado tenga un valor absoluto menor que 1. Y se mantendrá siempre igual, que ya no lo pongo por no escribir más, si el autovalor es igual a 1. Se ve fácilmente, por ejemplo, lo vamos a poner aquí en blanco o en amarillo. Se ve fácilmente esto que acabo de decir, que he dicho de palabra y que he escrito como proposición o como teorema. Si tenemos este sistema y sabemos que E de I es un autovector de A, y A es diagonalizable, entonces sabemos que A por E de I, por la definición de autovector, A por E de I es igual al autovalor correspondiente por E de I. Luego vamos a ver un ejemplo. Sabemos esto. Entonces, si x de 0 lo alineamos a alfa por E de I, a un alfa por E de I, si x de 0 lo alineamos a un alfa múltiplo de E de I, lo que tenemos es que nuestra evolución del sistema, x en 1, va a ser igual a por x en 0. Pero x en 0 va a ser igual, esto es a por alfa de i. En general, para x de k, lo que vamos a tener es lambda de i. Este es el autovector. Entonces, lo que vamos a tener es, bueno, vamos a seguir en x1 para que quede más claro. En x1, es decir, en x1, ¿qué es lo que se forma aquí? x1 lo que vamos a tener es que va a ser a, esto va a ser, x1 va a ser a, ya siguiendo el sistema, que es a por x0, para x1 será a por x0, a por x0, pero x0 ¿cuánto vale? A alfa por e de i, alfa, siendo alfa un número real, por e de i que es un vector, es decir, alfa por e de i, alfa por e de i es x0, alfa por e de i es x0, y luego x0 a por, bueno, x0, sí, x0 que es el autovector, y va a ser igual a lambda de i, a ese lambda correspondiente al autovalor, lambda por el autovector, que es x0. Para x de k, lo que vamos a tener es lo mismo, pero vamos a tener el autovector, lambda de i, el autovalor correspondiente elevado a k, por x0. Luego lo que tenemos es que el sistema, la evolución del sistema nos lleva a que x de k siempre se alinee con el autovector. Si x0 es autovector, si no, no. Si x0 es autovector de la matriz. Se alinea, siempre va a mantener la misma proporción y aumentará o disminuirá en función de ¿qué? Del módulo del autovector, del autovalor correspondiente. Entonces, de aquí, si lambda de i es menor que 0, entonces lo que tenemos es que el sistema tiende a que el vector de estado tienda a 0. Todas las variables de estado van a tender a 0. Y si lambda de i es mayor que 0, el sistema va a tender a infinito, pero siempre alineado, siempre en ambos casos alineado con el autovector. Con el autovector correspondiente. El autovector correspondiente e de i, que es el de la condición inicial. Muy bien, pues podemos ver un ejemplo si queréis. Y vemos cómo evoluciona un sistema libre, que estamos viendo el sistema libre, para unos datos concretos. Con esto ya se entendería, pero bueno, siempre es mejor ver un ejemplo numérico para fijar
para fijar ideas y que se concretice la teoría. Bien, por ejemplo, sea por ejemplo este sistema x de 1 de k más 1, x de 2 de k más 1 es igual a la matriz de coeficientes, que es 0, 1, menos 1 medio, 3 medios, multiplicado por x de 1 de k, x de 2 de k. ¿Vale? Entonces vamos a diagonalizar, vamos a probar esta proposición. Vamos a ver cómo evoluciona el sistema. Vamos a partir de unas condiciones iniciales x0 igual a un autovector o uno y luego otro. Un autovector de A. Para ello vamos a ver que en función de que se alineará, si empezamos con un autovector, el sistema tiende a alinearse con ese autovector. Las soluciones en cada instante del tiempo, los valores de la variable de estado en cada instante del tiempo son es el propio autovector. El propio autovector con el factor de escala del autovalor correspondiente. Entonces, si hacemos los autovalores los definíamos, bueno, para calcular autovectores y autovalores lo que se hacía era a por x, lambda por x. Entonces de aquí teníamos la ecuación característica. Pasando a un miembro, teníamos que este sistema, lambda i menos a igual a 0. Tendríamos este sistema. Entonces tendríamos que hallar los valores de lambda, que ya son los autovalores, serían los autovalores. Entonces, como es un sistema homogéneo, bueno, esto es lambda por x, lambda por y, esto es lambda por y por x. A ver, vamos a ponerlo bien. Es decir, si pasamos al segundo miembro a por x, por ejemplo, a por x, esto tiene que ser igual a 0, al vector 0. Entonces, esto se pone como lambda, sacamos el x fuera, lambda por la identidad, menos a, que multiplica a x, igual a 0. Esto es un sistema homogéneo. Esto es un sistema homogéneo. Sistema lineal homogéneo. Lineal. No es en diferencias ni nada. Es un sistema normal y corriente, vamos. Homogéneo. Entonces, aquí tenemos los autovalores. Entonces, la condición necesaria para que haya solución, de este sistema es que el determinante de la matriz correspondiente sea igual a 0, porque al ser homogéneo es la única posibilidad, porque si no tendríamos la solución trivial 0, 0. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que la condición es lambda i menos a, el determinante tiene que ser igual a 0. Entonces, si hacemos eso, lambda i por a, tendríamos lambda por i menos a, sería lambda menos 1, menos más un medio, lambda menos 3 medios. Lambda menos 3 medios. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces esto es igual a lambda cuadrado menos 3 medios de lambda más 1 medio igual a 0. Si resolvéis para lambda, lo que tenéis es que el lambda 1 es igual a 1 medio y lambda 2 es igual a 1. O sea que estos serían los autovalores. Y distintos. Vemos ahora,
para lambda igual a 1, para lambda 1 igual a 1 medio, perdón, sustituimos en el sistema, sustituimos en este sistema, que es lo mismo que sustituir lambda 1 medio en esta matriz, que es lambda i menos a, por x. Entonces tendríamos nuestro sistema, sería 1 medio menos 1, 1 medio menos 1 por x1, x2 igual a 0, 0. Entonces aquí tenemos un sistema homogéneo y vemos que la segunda ecuación, como no puede ser de otra forma, el determinante de esto es 0, entonces sobra una de las dos ecuaciones, son iguales. Entonces 1 medio por x1 menos x2 es igual a 0. Luego x2, el subespacio que forma, es x2 igual a 1 medio de x1. Luego lo que tenemos es que el autovector E1, si queréis, es tomando paramétricamente 1, porque tenemos definida la segunda componente, la primera no. Luego porque tenemos infinitas soluciones, ¿no? Infinitas soluciones porque, por definición, ¿no? Por definición, no, por lo que sabemos de la teoría de sistemas homogéneos lineales. Que si no se cumple esto, vamos a tener la solución trivial, y para que se cumpla esto, la solución es indeterminada. El sistema es compatible, pero indeterminado, que significa que tiene infinitas soluciones. Entonces, en este caso, tomamos como parámetro 1, x1, y x2 ya viene determinado. Sería 1 medio. Entonces, aquí tendríamos infinitas soluciones. Esto lo podríamos poner para un alfa o beta o lo que queráis. Aquí ponemos beta y aquí que sería el parámetro 1 medio de beta. Bien, vamos a suponer que beta es 1 y este sería un autovector. Y lo mismo lo hacemos para lambda 2, que ya no lo hago. Lambda 2 igual a 1, ya no lo hago, todo ello, y lo que vamos a obtener es que x2 es igual a x1. Luego, el segundo autovector va a ser 1, 1. O, si queréis, beta, beta. Parámetro, parámetro. Va a ser exactamente el mismo. 1, 1. 1, 1. Bien, pues estos dos vectores son linealmente independientes, por supuesto, porque este no se puede poner como una combinación lineal de este. Son linealmente independientes, luego podemos tener una base. Entonces, si tenemos son linealmente independientes, estos dos vectores forman una base que son las columnas, de M. Entonces, habíamos visto, por tanto, que habíamos visto que la solución x de k es igual a m por lambda de k elevado a k por m menos 1 por x elevado a 0. Perdón, por x de 0, de la condición inicial. Bien, pues construimos M, ¿qué va a ser? Va a ser la matriz que está formada por los autovectores. El primer autovector asociado al autovalor 1 medio es 1, 1 medio. Y la segunda columna va a ser 1, 1. 1, 1. Luego tenemos M. Ya tenemos M. Lambda va a ser igual a... ¿Qué va a ser igual? Pues es la matriz diagonal 0, 0, 0, 0, y vamos a tener el mismo orden. Si aquí hemos puesto el autovector asociado al autovalor 1, tenemos que poner aquí el autovalor, el primer autovalor, que es 1 medio, y aquí tenemos el segundo autovalor 1. Y m-1, pues hay que, como son linealmente independientes, existe la inversa. Bien, pues si calculáis m-1, que no es más, si os acordáis
de cursos de bachillerato, que no es más que la adjunta traspuesta dividida entre el determinante, la matriz adjunta traspuesta dividida entre el determinante, entonces tendríamos que m-1 es igual a 2 menos 2 menos 1, 2. Menos 1, 2. Entonces ya podemos sustituir aquí. Ya podemos sustituir aquí. Ya tenemos que x de k, vamos a ponerlo ya con todas las... Nuestro sistema sería x de 1 de k, x2 de k, sería igual a nuestra matriz M, que es 1, 1, 1 medio, 1. A ver, que se me va el ratón. Vale. Por lambda elevado a k, que sería... A ver, un momento, que no sé qué pasa aquí en el ratón. Lambda elevado a k, que sería 1 medio, 0, 0, 1, elevado a k por nuestra matriz, la inversa, que será 2 menos 2 menos 1, 2, multiplicado por la condición inicial. La condición inicial que la ponemos x1, 0, x2, 0. x1, 0, x2, 0, que tiene que estar... estamos viendo un ejemplo de esa proposición, tiene que ser un autovector. Entonces, esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un medio elevado a k. Un medio elevado a k. Y esto es 1 elevado a k. Luego hay que multiplicar esta matriz por un medio elevado a, por esta matriz diagonal y por esta matriz. Y al final multiplicarlo todo por x1, 0, x2, 0. Entonces nos va a dar x1 de k, que ya lo tenemos, x1 de k, x2 de k, en función solamente de x de k. Perdón, de k, del índice correspondiente. Entonces, si hacemos esta multiplicación genérica, lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo que vamos a tener es que x1 de k, x2 de k, va a quedar como ¿qué? Va a quedar como, si hacemos esta multiplicación, lo que tenemos es 2, si no hay error, 2, 1 menos k menos 1, la primera componente, menos 2, 1 menos k más 2, la segunda componente, en la segunda fila es 2 elevado a menos k menos 1, y esto es menos 2 elevado a menos k más 2. Más 2. Y esto multiplicado por x1, 0, x2, 0, que tiene que ser uno de los autovectores. Bien, con el primer autovector era 1, 1 medio, y el autovalor era 1 medio. Luego, este sistema tenderá, según lo que hemos visto, para k suficientemente altos, tenderá a 0. Y siempre alineado, cada una de las componentes, la segunda componente va a ser la mitad de la primera. Luego, vamos a verlo. Si k es igual a 1, y x1, 0, x2, 0 es igual a 1, 1 medio, lo que vamos a tener es que si k es igual a 1, lo que vamos a tener es que este sistema
x de 1, x de 2 sería x de 2, x de 2, vamos a tener que, sustituyendo, aquí hemos sustituido, esto es xk más 1, ¿vale? Esto es xk más 1, que a ver, aquí hay un error. Entonces, no, perdón, me he hecho, a ver, esto es en x de k ya, perdón, que me he liado aquí. Aquí tenemos x de 1 de k, esta es la solución en términos de k, entonces x de 1 de k, x2 de k, y esto es, si k es igual a 1, esto será x de 1, x de 2 de 1, es decir, en el instante 1, y sustituimos k por su valor. Si k es 1, 1 menos k es 0, 2 elevado a 0 es 1, 1 menos 1 es 0, lo que tenemos aquí es un 0, operando de la misma forma aquí tendríamos un 1, aquí tendríamos un menos un medio, y aquí tendríamos 3 medios. Por el primer autovector, autovector que sería 1, un medio, y vemos, haciendo esta multiplicación, que esto sería 0 por 1 es 0, aquí quedaría un medio, y aquí menos un medio más 3 cuartos, tendríamos un cuarto. Aquí tendríamos un cuarto. Vemos que la segunda componente es la mitad de la primera. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Como el autovalor es lambda igual a un medio, se han dividido ambas entre 2, manteniendo, por supuesto, el alineamiento. Entonces, si k es igual a 2, ya no lo voy a hacer, os doy el resultado, x1 de 2, x2 de 2, esto sería igual a, pues eso, si lo hacéis, os quedaría la mitad de un medio, que sería un cuarto, y aquí un octavo. Y así sucesivamente. ¿Y esto hasta dónde tiende? Pues el límite, cuando k tiende a infinito, de x de x1, de x de k, esto tiende al vector 0, 0. ¿Vale? Pero hasta que llega a 0, 0, bueno, que no llega, bueno, para k suficientemente alto, siempre alineado con el autovalor, con el autovector, perdón. Y si lo hacéis, para el autovector, cambiamos para el autovector E2, que es igual a, como condición inicial, x1, 0, x2, 0, igual a 1, 1, y está asociado al autovalor 1, entonces, si lo hacéis, lo que tenéis es lo siguiente, que la solución ya la podemos poner, vemos que si es 1, 1, esta matriz, si es 1, 1, si aquí tenemos 1, 1, lo que tenemos es que esto más esto sigue dando 1. Esto más esto es 1 y esto más esto es 1, que son las componentes del vector de estado en el siguiente paso. Entonces, si lo ponemos así en términos generales, ponemos esta matriz A, bueno, 2, 1 menos K, menos 1, 2 menos K, menos 1, menos 2, 1 menos K, más 2, menos 2, menos K más 2, por el vector 1, 1, y esto os da siempre, para todo K, os da igualmente 1, 1, para todo K, independientemente de K. Os da 1, 1, es decir, no se mueve. Para esa condición inicial, el sistema no se mueve y se mantiene en 1, 1. Si las condiciones iniciales, por supuesto, no pertenecen, no están alineadas con ningún autovector, el sistema nos llevará en función, nos llevará según sea esta matriz A, según las características, la matriz concreta que tenga,
la matriz concreta que tenga. Bueno, se alinearía, tendería a cero el sistema, a un equilibrio, tendería a cero, es decir, el equilibrio tendería a cero si los autovalores fueran menores que la unidad, independientemente de la condición inicial. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos estabilidad. Bien, pues resumiendo, lo que hemos visto es, hemos introducido sistemas dinámicos en ecuaciones en diferencias en la formulación del espacio de los estados. Significa que cualquier ecuación en diferencias, del orden que sea, la podemos poner como un sistema de ecuaciones en diferencias lineal. Bueno, si la ecuación en diferencias inicialmente es lineal, lineal de orden 1, independientemente del orden que tenga la ecuación inicial. Entonces, y lo hemos definido como x de k más 1 igual a de k por x de k. Bueno, este ejemplo lo hemos visto ya para coeficientes constantes, por x de k más un vector de forzamiento o de fuerza, en donde implícitamente va a estar la variable de control, para controlar el sistema si es que lo podemos controlar. Bien, eso es lo que hemos definido como el espacio de los estados. Entonces, primero hemos analizado el caso homogéneo, el caso no forzado, que lo hemos visto aquí. Hemos visto aquí que realmente, iterativamente, lo que tenemos es que la solución va a ser esta. El vector de estado en cada instante k, en cada valor del índice, va a ser a elevado a k por x0. Bien, pues si a es diagonalizable, podemos poner a en función de los vectores de la base, en los vectores de la base formados por los autovectores, y lambda son los autovalores correspondientes. No siempre es diagonalizable una matriz, ¿vale? Si no es diagonalizable, esto no lo podemos hacer, pero ahí están las formas de Jordan, y dependiendo de cómo sea la matriz se puede arreglar de alguna otra forma. Lo más fácil es que sea esto. Entonces, y luego nos damos cuenta de que este sistema evolucionará alineado a la condición inicial si la condición inicial es un autovector, y tenderá a infinito, será explosivo si el autovalor asociado es mayor que 1 en módulo, y será menor que 1, tenderá a 0 si el autovalor asociado es menor que 1 en módulo. Y si el módulo es lambda igual a 1, lo que tendremos es que el sistema no se mueve de su condición inicial. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. En el próximo capítulo introduciremos ya lo que es la variable de control, y veremos el sistema, intentaremos ver el sistema completo. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, y como siempre os digo, podéis suscribiros a este, que es siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.